¿Pero qué es la MMT? Pues, aparte de que sus siglas indican Modern Monetary Theory, es decir, teoría monetaria moderna, la manera más fácil de entender qué es definirla como neochartalismo. Quizá eso tampoco os indique mucho, a quienes tenéis formación en historia del pensamiento económico desde luego sí, son los chartalistas modernos, pero es todavía más fácil definirla según las ideas que sostiene o según las proposiciones que pone encima de la mesa. Y como vais a ver, son proposiciones que de alguna manera tratan de invertir toda la lógica monetaria y financiera tradicional. Es decir, si vosotros tenéis ciertas intuiciones, y esto sí es más intuitivo, es quizá una de las partes más intuitivas de la economía, ciertas intuiciones sobre cómo funcionan las cosas, o aunque no las tengáis, si sabéis cómo funcionan las cosas, veréis que esto es todo lo contrario. La primera proposición de la MMT es que el dinero es una creación del Estado y no del mercado. Es decir, que quien crea el dinero, quien permite que las sociedades usen dinero, es una imposición, es una ley del Estado, no es un proceso de descubrimiento del mercado. La segunda proposición es que los gastos del Estado no están limitados siempre que el Estado pueda imprimir moneda fiat. Es decir, que mientras el Estado pueda imprimir dinero, pueda crear dinero, puede gastar de manera ilimitada. La tercera proposición es que los déficits públicos presentes no los pagan las generaciones futuras. Normalmente decimos, si nos endeudamos hoy, nuestros nietos pagarán la deuda actual. Bueno, esta gente dice que no. Ahora luego vamos a ver por qué lo dice. La cuarta proposición es que el sector privado no puede ahorrar sin que el público incurra en déficit. Es decir, no puede haber ahorro privado sin déficit público. Esto de nuevo es darle la vuelta a la idea muy extendida de si el Estado se endeuda, absorbe ahorro privado, y ese ahorro privado no está disponible para hacer inversiones en el sector privado. Y esta gente dice que no, que es que el ahorro privado ni siquiera llega a existir en caso de que no haya déficits públicos. Y por último, que la inversión crea el ahorro. Los austríacos solemos decir que el ahorro es indispensable para la inversión. Los neochartalistas dirán que no solo no es indispensable, sino que es la inversión la que crea el ahorro. Bien, pues en la charla que vamos a empezar ahora vamos a tratar estas 5 proposiciones, vamos a dilucidar si estas 5 proposiciones son ciertas, es decir, si el dinero lo crea el Estado y no el mercado, si el Estado puede gastar todo lo que quiera sin límite, da igual su solvencia, da igual su credibilidad, mientras pueda imprimir dinero puede gastar todo lo que quiera. Si es verdad que las generaciones futuras no cargan con el coste de los déficits públicos presentes, si es verdad que el déficit público no solo no absorbe ahorro privado sino que lo crea, y si es verdad que en general a más inversión más ahorro y no a más ahorro más inversión. Vale. Primero, ¿es el dinero una creación del Estado? Muy rápidamente, porque Paco ya ha tocado estos temas, pero desde el momento en que una sociedad, un grupo humano, decide dividir total o parcialmente su trabajo, es obvio que cada cual se especializa en producir unas cosas y por tanto no todo el mundo produce de todo. Y si no todo el mundo produce de todo, pero sí todo el mundo quiere consumir un poco de todo, es decir, si somos productores especializados pero no consumidores, y productores especializados y consumidores generalistas, hace falta distribuir la producción. Hace falta que lo que producimos especializadamente todos se reparta entre todos. Y hay dos maneras de intercambiar, hay dos maneras de distribuir el agregado. Una es que el jefe diga a ti esto, a ti lo otro y al otro aquello, y otra, intercambiar lo que cada uno ha producido. Bien. Lo primero sería un sistema más o menos socialista, el otro sería un sistema de libre intercambio, de libre comercio o de libre mercado, si lo queremos. Entonces, metiéndonos en la parte de que la producción que cada uno genera, fabrica, se intercambia y no es distribuida centralizadamente, la MMT en teoría no está en esa división, digamos, está en la división de intercambios voluntarios. Hay dos maneras de intercambiar.
La primera es la más simple y la que probablemente conozcáis de los libros de economía, que es la del trueque al contado. Es decir, yo tengo una cabra, tú tienes una vaca, yo quiero la vaca, tú quieres la cabra, las intercambiamos. ¿Bien? El problema del trueque al contado es que exige lo que se suele llamar doble coincidencia de necesidades, es decir, tú tienes que tener lo que yo quiero y a su vez tienes que tener, yo tengo que tener lo que tú quieres y tú tienes que querer lo que yo tengo. Y esa doble coincidencia de necesidades no es tan sencilla, que las dos personas que exactamente queremos intercambiar tengamos ya los dos el mismo bien, y no es tan sencillo que pues si yo quiero una barra de pan y tú tienes una casa, ¿cómo hacemos ese intercambio, ¿no? Es decir, no hay una relación cuantitativa muy clara. Entonces, para superar los problemas del trueque al contado, que son muchísimos, aparece el trueque diferido. ¿Qué es el trueque diferido? Pues el intercambio a crédito. Que tú tienes una cabra y yo dentro de un año tendré una vaca, pues bueno, a lo mejor nos podemos poner de acuerdo para, yo me quedo hoy con la cabra y yo mañana, dentro de un año, cuando tenga la vaca, te la entrego. O que yo tengo una cabra y sé que en el futuro puedo necesitar algo de ti, aún no sé el qué, pero sé que me deberás un favor y que por tanto me tendrás que dar algo de un valor más o menos equivalente a la cabra. Pues te doy la cabra y tú te quedas endeudado conmigo. ¿Bien? Eso es un trueque diferido y en parte permite solucionar los problemas de la doble coincidencia de necesidades, porque claro, tú no tienes por qué tener exactamente lo que quiero yo. Yo te puedo vender y tú produces por encargo lo que yo quiero. Y además, que tú tienes una casa y yo quiero barras de pan, pues a lo mejor te puedo vender la casa a cambio de que tú todos los días de tu vida, por ejemplo, me des una barra de pan. Entonces, ese trueque diferido permite solucionar muchos de los problemas que tiene el trueque al contado. ¿Qué problema tiene el trueque diferido? Lo que se llama información asimétrica. Es decir, ¿tú sabes que la otra parte va a cumplir su deuda? Porque las deudas se pueden impagar. Y por tanto, una cosa es tener el pájaro en mano y otra los cientos volando. Y evidentemente, si yo te doy una casa, bueno, una casa, como está ahí, pues bueno, sería más fácil, pero imaginad, yo te doy un coche, a cambio de que durante 2 años o 5 años me des una barra de pan todos los días. ¿Cómo sé yo que tú no te fugas con el coche y no me pagas? ¿Bien? Por tanto, el trueque diferido solventa muchos de los problemas del trueque al contado, pero tiene a su vez otros problemas. Entonces, como pauta general, podemos decir que dentro de un grupo donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde todo el mundo va cuchicheando sobre qué hace el otro y transfiere información al otro y ejerce presión social para que todas las deudas se cumplan, dentro de un grupo, dentro de la tribu, si queréis, el trueque tiende a ser diferido, es decir, tienden a ser intercambios de favores. Es lo que sucede en la familia. En la familia, si no tenéis exactamente las dos cosas que queréis intercambiar, primero que muchas veces ni se plantea como un intercambio, aunque lo sea, ¿no? Porque hay una cierta reciprocidad, pero aunque se plantee como un intercambio, a pesar de que no exista en ese momento las dos mercancías, nos fiamos del otro, ya me lo pagarás, ya me lo devolverás. ¿Bien? Entonces, el trueque diferido opera sobre todo en círculos de confianza. ¿Y el círculo de confianza cuál es? Pues la tribu donde todo el mundo se conoce entre sí, donde existe una autoridad central que impone unos tribunales, donde esos tribunales marcan que las deudas se pagan y te pueden perseguir si no pagas, etc. Por tanto, el trueque diferido tenderá a prevalecer en sociedades donde hay confianza o en grupos donde hay confianza. Entre grupos distintos, que a lo mejor tienen un contacto de una vez y no vuelven a encontrarse jamás en la vida, el trueque diferido evidentemente no puede funcionar. Imaginad que llega un extranjero que es un nómada y que está viajando por todo el mundo. ¿Vosotros aceptaríais venderle vuestras propiedades a cambio de que él os pague en el futuro? Evidentemente no, porque no le vais a volver a ver nunca. Por tanto, entre grupos tiende a prevalecer el trueque al contado. ¿Bien? Pero claro, el trueque al contado ya hemos visto que tiene muchísimas limitaciones. Y si tú no puedes intercambiar, no te interesa dividir tu trabajo y no te interesa especializarte. Es decir, si yo creo que no puedo intercambiar con Alemania de manera fluida o con alemanes de manera fluida, de manera continuada, yo dejaré que toda la producción
de bienes básicos o bienes que yo necesito la realicen los alemanes o grupos desconocidos? No, en parte intentaré producirlos por mí mismo. Por tanto, a menor capacidad de intercambio, menor división del trabajo, porque parte lo tengo que producir yo. Es decir, cuando las unidades agrarias primitivas no tenían acceso a los mercados, pues lo tenían que producir todos ellos. Cuando ya pueden acceder a mercados donde continuamente pues, les proporcionan pan, ropa, etcétera, tú sabes que no hace falta producirte tu propio pan, que puedes ir al mercado y comprarlo allí con normalidad. Bien, entonces el trueque al contado, en la medida en que restringe los intercambios, restringe la división del trabajo y restringe por tanto la capacidad de especialización y la capacidad de incrementar la producción total. Y por tanto existen incentivos a buscar descentralizadamente sustitutivos al trueque al contado. ¿Cuáles son los sustitutivos al trueque al contado? Pues bienes que tengan una demanda. Bueno, bienes que realicen estas tres funciones, ahora voy a explicar qué bienes las realizarán. Bienes que realicen tres funciones: medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Es decir, dinero. Un bien que me permita, es decir, yo quiero vender una mercancía, cobro en dinero y aunque no te vuelva a ver en la vida, me da absolutamente igual, porque sé que ese dinero lo va a aceptar otra tercera persona y por tanto podré acceder a las mercancías de una tercera persona. O bienes que, si yo no quiero consumir nada ahora, no me obligue a tener un derecho de crédito, que otra persona tenga una deuda conmigo si yo no me fío de esa persona. Pero ¿os imagináis que solo pudieseis vender a gente que os tenga que deber dinero? Pues solo venderíais a la gente de la que os fiáis. ¿Bien? En cambio, el dinero permite que le vendáis a gente de la que no os fiáis. Imaginad que le podéis vender hasta pues, a una persona abiertamente que vaya en contra de vuestra moral, como un narcotraficante, etcétera. Da igual, aunque sea un bandido. Si tiene dinero, vosotros, el dinero es anónimo. Una vez os ha entregado el dinero, ya no le volvéis a ver y ya no tenéis por qué depender de que él sea muy fiable, que él os vaya a pagar, etcétera. Ahora, ¿qué bienes son los que desempeñarán típicamente estas tres funciones? Pues bueno, se desata un proceso de iteración, es decir, un proceso de prueba y error, por el cual vamos buscando cuál es el medio más líquido. Bien, ¿qué es el medio más líquido? Pues el medio que tiene, o el bien económico que tiene un valor muy estable. Muy estable, tanto lo que decía antes Paco, invarianza de valor, tanto para transferir el bien a una tercera persona como para ahorrar en ese bien, para utilizarlo como depósito de valor. Y aquí lo único que necesitáis es que todo el mundo poco a poco vaya viendo que un determinado bien es el que todos van a aceptar. Bien, este es el concepto en economía de Schilling Point, que es puntos focales. Puntos donde hay expectativas convergentes de que ese bien va a ser el que todo el mundo va a aceptar. Y como todo el mundo espera que ese bien sea aceptado, todo el mundo lo acepta porque sabe que los demás lo van a aceptar. Bien, es un bien red y por tanto es un bien reforzado que cuanta más gente lo acepte y más gente se espera que lo acepte, más posibilidades tiene ese bien de desarrollar las funciones de dinero. Ahora bien, esto no es un proceso arbitrario, no cualquier bien vale. Hay bienes que están mejor ubicados para convertirse en dinero. Es lo que ha explicado antes Paco y no lo voy a repetir. Es decir, hay propiedades de ciertos bienes que tienen más sentido para desarrollar las funciones de dinero que las propiedades de otros bienes. Y por tanto, es un proceso de búsqueda que en parte está orientado. Nadie empezará a utilizar como dinero bienes que no sirvan en absoluto como dinero. Por tanto, digamos que hay como una preselección y de esa preselección hay una competencia y cuanta más gente utilice un determinado dinero por sus propiedades y porque otra gente lo use, más gente lo irá utilizando. Y como digo, una propiedad muy importante es, ya digo, que exista una expectativa de que ese bien tiene una demanda estable y que por tanto va a tener un valor estable. Esa es una de las propiedades centrales del buen dinero. Bien, sigamos. El Estado puede generar una demanda estable sobre cualquier bien.
¿Y por qué puede generar una demanda estable sobre cualquier bien? Porque puede exigir que sus impuestos se paguen con ese bien. Por tanto, en la medida en que el Estado puede cobrar los impuestos a todos y os puede exigir que paguéis impuestos a todos con un bien, el Estado puede indirectamente generar una demanda vuestra estable sobre el bien en el que exige pagar los impuestos. Esto es lo que podríamos llamar moneda fiat. ¿Bien? Moneda que tiene una demanda por la orden que da el Estado de que se paguen los impuestos en ese bien. Por tanto, si hay un bien al que el Estado le puede crear una demanda estable, fijaos que ese es un bien que será un candidato para que se convierta en dinero. ¿Por qué? Porque la demanda, digamos, central, la demanda nuclear, la demanda estable sobre la que luego se va desarrollando la demanda como dinero, se la está dando el Estado y el Estado tiene capacidad para hacerlo. Por tanto, como digo, aquellos bienes que se utilizan para pagar impuestos son bienes que tienen una demanda reforzada, porque todos los tenemos que demandar, los tenemos que utilizar, y por tanto son candidatos bien colocados en el proceso para convertirse en dinero. Por tanto, hasta aquí parecería que nuestra explicación es muy similar a la del neochartalismo, porque el chartalismo dice el dinero crea el Estado, el Estado crea el dinero. Por tanto, yo he dicho, el Estado tiene la capacidad para crear demandas sobre determinados bienes y que esos bienes puedan llegar a convertirse en dinero. La diferencia esencial, ¿cuál es? Que ellos creen que el Estado crea el dinero, y yo lo que digo es que el Estado crea candidatos para convertirse en dinero. Y esa diferencia es importante. Que un bien sea candidato para llegar a convertirse en dinero no significa que vaya a convertirse en dinero. Al final, depende del mercado que ese bien se convierta en dinero o que no lo haga. ¿Por qué? Primero, que el Estado no escoja ningún bien como dinero, como candidato a dinero, mejor dicho, no significa que el mercado por sí solo no pueda seleccionar dinero. Es decir, que el Estado nombre candidatos para dinero no es condición necesaria para que surja el dinero. Es decir, ya hemos visto que hay bienes que pueden convertirse en dinero porque tengan una demanda muy estable. ¿La única demanda estable es la que viene de que el Estado convierta un bien en dinero? No. Por tanto, si hay otros bienes que tienen demanda estable por motivos distintos del Estado, esos bienes también serán candidatos a convertirse en dinero y podrán convertirse en dinero. Digamos que el Estado puede nombrar a una candidata a Miss España, pero eso no significa que el Estado determine quién gana el concurso de belleza. Si amaña el concurso, sí, pero no significa que lo determine. ¿Bien? Segundo, que los bienes señalados por el Estado como candidatos a dinero existan, no significa, como digo, que el mercado termine seleccionándolos. ¿Por qué? Porque si esos bienes son muy malos por otras cosas, el mercado no los seleccionará. ¿Bien? Por tanto, colocados en un concurso de belleza, el Estado lo que hace es, tú vas a la final. Eso no significa que si el Estado no nombra una finalista no vaya a haber final, puede haber otras, y no significa que la finalista que nombre el Estado vaya a ganar. Por tanto, el Estado ni es condición necesaria para que surja el dinero, puede surgir dinero sin Estado, ni es condición suficiente para que surja el dinero. ¿Bien? Y esto no lo digo yo. Lo dicen los propios autores de la MMT. Y os voy a leer algunas frases para que veáis que antropológicamente e históricamente esto ha sido así. Uno de los historiadores de la MMT más conocidos es David Graeber. Tiene un libro que se llama Deuda 5000 años de historia. Y por ejemplo, él tiene una frase que dice: el típico escenario de los economistas, basado en el origen evolutivo del dinero a partir del trueque, podría ser absurdo cuando se trata de transacciones entre vecinos en la misma comunidad rural.
Acordaos, los círculos de confianza en los que hemos hablado que se desarrollan trueques diferidos. Pero cuando se trata de transacciones entre el residente de una comunidad y un mercenario que está de paso, comienza a cobrar ese escenario mucho más sentido. Durante la mayor parte de la historia, un lingote de oro o de plata, acuñado o no, ha jugado el mismo papel que el maletín lleno de billetes sin marcar. Un objeto sin historia, valioso porque todos saben que se aceptará sin preguntas en cualquier lugar a cambio de otros bienes. Es decir, allí donde no existe confianza, ¿qué confianza vas a tener tú con un mercenario? Ninguna. Sí que le cobras en dinero o sí que le pagas en dinero. Entre estados que están en guerra, ¿un estado va a aceptar la moneda de otro? No. Hace falta un dinero externo a la creación de cualquiera de los dos estados. O otra frase de David Graeber: si echamos una ojeada a la historia euroasiática de los últimos 5000 años, presenciaremos amplia alternancia entre periodos dominados por el dinero crédito y periodos dominados por el oro y la plata. ¿Por qué? El factor más importante parece ser la guerra. Los metales preciosos predominan sobre todo en periodos de violencia generalizada. Es decir, cuando nadie se fía de nadie, cuando no hay relaciones de confianza, ¿con qué se paga y con qué se cobra? Con metales preciosos. Cuando hay confianza, ¿con qué se paga y con qué se cobra? Con crédito. Una de las frases que más me gusta a este respecto es una de Herbert Spencer, es un filósofo del siglo XIX que también era muy buen economista, y dice: en una sociedad donde toda la gente es honesta y donde todos confían en todos, por definición todos los pagos se terminan, o todas las deudas se terminan pagando. En una sociedad de pillos y de bandidos no se paga ninguna deuda. En la primera sociedad todos los pagos se efectuarían a crédito y en la segunda sociedad todos los pagos se efectuarían al contado. Otra frase de otro neochartalista, quizá el más conocido y el más importante de todos, Randall Gray, que dice: durante la transición del feudalismo al capitalismo se registraron diversos periodos de anarquía monetaria debido a la falta del control del sistema monetario por parte de los reyes y de su administración. Por razones complejas, el valor de las monedas se fue acercando más y más al de los metales preciosos que contenían. Lo que empezó siendo una moneda signo, es decir, una moneda fiat, que indicaba una deuda del emisor, se transformó en una forma misteriosa con valor intrínseco. Parte del apego a la moneda del metal precioso se debía al hecho de que éstas poseyeran valor fuera del dominio del soberano. Es decir, que esas monedas tenían valor al margen de quien las había emitido. Además, el emisor no sería capaz de envilecer el valor de la moneda por debajo del valor que contenían esas monedas. Por tanto, en periodos de desconfianza o entre agentes que no confían entre sí, los pagos tiene sentido que se realicen al contado. Entre agentes que sí confían entre sí, los pagos se realizan a crédito. Y fijaos el cacao mental que tiene la gente de la MMT, que esta frase de Randall Gray, donde admite que ha habido monedas que no han surgido por los soberanos, es decir, que ha habido dinero que ha surgido como un proceso de descubrimiento en el mercado, la escribe después de haber escrito esta otra: todos los instrumentos monetarios han sido siempre deudas, incluso las monedas de oro eran en realidad deudas de la corona. Siempre. Es decir, hay una contradicción flagrante entre lo que ellos quieren que fuera y lo que realmente ha sido. Por tanto, la teoría neochartalista se integra como un caso particular dentro de la teoría evolutiva del origen del dinero desarrollada por Menger. ¿Por qué? Porque Menger explica el proceso de competencia entre monedas. Aquellas monedas con demanda y valor más estable vencerán, bueno, con demanda, valor más estable y otras propiedades, vencerán a las monedas con poca demanda, con poco valor estable y con propiedades malas. Y el Estado puede nombrar un candidato y puede estabilizar en parte el valor de esa moneda y ponerlo a competir. Pero que no lo nombre no significa que no vaya a surgir. La prueba está en las guerras o en las relaciones internacionales. Lo que comentaba el profesor Bastos: entre países, entre estados hay anarquía. ¿Cómo surge el dinero interestatal? No porque lo nombre en ningún estado, sino porque al final los estados se ponen de acuerdo entre qué dinero aceptan o cuál no. ¿Y por qué se ponen de acuerdo?
porque saben que unos dineros se van a aceptar siempre en cualquier lugar, por ejemplo el oro. Y segundo, que lo nombre no significa que ese dinero vaya a triunfar, y la prueba más clara es durante las hiperinflaciones. En las hiperinflaciones el Estado dice, esto es dinero, sí, sí, pero nadie quiere ese dinero. Bien. Por tanto, primer mito o primera proposición de la MMT refutada. Segunda proposición, ¿puede el Estado gastar ilimitadamente? Según la MMT, el Estado puede imprimir toda la moneda fiat que necesita, moneda fiat, entended pues un dólar, un euro, que se utiliza para pagar impuestos, toda la moneda fiat que necesita para gastar sin límite alguno. Mientras haya recursos ociosos, es decir, mientras haya parados, mientras haya materias primas que no se estén utilizando, etcétera, no habrá inflación. ¿Por qué? Porque él dice, es decir, la MMT reconoce que si todos los recursos están empleados e imprimes más y gastas más, ahí sí hay inflación. Pero mientras haya recursos ociosos, tú puedes gastar, y como eso simplemente generará el empleo de esos recursos, y esos recursos, esos factores productivos que están parados, comenzarán a producir, sí, habrá más gasto, pero también más producción, por tanto no habrá inflación. ¿Dónde está el error de esto? Que la moneda fiat es un activo financiero. La gente tiene que decidir de entrada si mantiene la moneda fiat en su activo o si no la mantiene, es decir, si la gasta o si no la gasta, si la ahorra o si no la ahorra. Y la decisión relativa a si la ahorra o si no la ahorra es una decisión como la de cualquier otro activo financiero. Vosotros también tenéis que decidir, cuando no gastáis vuestra renta, ¿la ahorráis en bonos, la ahorráis en acciones, la ahorráis en materias primas, la ahorráis en vivienda? Bien, si la decisión de si la ahorráis en bonos o en acciones, ¿qué valoraréis? Pues si los bonos me los van a pagar, si las acciones se van a revalorizar, si la empresa que ha emitido esas acciones no va a quebrar, etc. Y si vosotros creéis que esos activos financieros son de mala calidad, ¿qué haréis con esos activos? O no los compraréis, o si los tenéis los venderéis, e incluso, imaginad que tenéis acciones de GoWex un día antes de que se destape el fraude y sabéis que se va a destapar el fraude. ¿A qué precio las venderíais? Prácticamente al que sea. ¿Bien? Es decir, aceptaríais descuentos muy grandes para desprenderos de ese valor. Bien, por tanto, en el caso de la moneda fiat, la gente también la mantiene en su activo por la utilidad de la moneda fiat. ¿Cuál es la utilidad de ese activo financiero? Hemos dicho que os sirve para pagar impuestos, os sirve para medio de intercambio, os sirve como depósito de valor y os sirve como unidad de cuenta. Bien, ¿qué sucede con la utilidad de la moneda fiat cuando su valor es inestable? Pues que su utilidad, los distintos usos que le podéis dar, se deterioran mucho. ¿Por qué? Con 1000 pesetas o el equivalente a 1000 pesetas, ¿podéis pagar los mismos impuestos reales hoy que hace 50 años? No. Por tanto, imaginad que hubieseis dicho, no, yo tengo moneda fiat para ir pagando impuestos. Cuanta más inflación haya, es decir, cuanto menos valga esa moneda, menos impuestos reales estáis pagando. Por tanto, el servicio, la utilidad que os proporciona va mermando. Además, como depósito de valor, cuanto menos valga también es peor. Es decir, si habéis ahorrado 1.000.000 de pesetas en los años 60, hoy es muy poco dinero, entonces será una fortuna. Bien. Y luego también es peor unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque si su valor va fluctuando, no te sirve como unidad de cuenta estable en la que puedas hacer las mismas operaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si se crea más moneda fiat de la que los agentes están dispuestos a tener en su activo, y a tener en su activo en función de qué, pues del servicio que esperen hacer como medio de cambio, depósito de valor o para pagar impuestos, ¿qué harán esos agentes económicos? Es decir, si a vosotros os dan más casas, por ejemplo, de las que queréis, o si os dan más lechugas de las que queréis, ¿qué hacéis con esos bienes? Venderlos, largarlos, para obtener otros, que si queréis. Por tanto, si a la gente le dan más moneda fiat de la que quiere mantener en su activo, o si a vosotros os dan más acciones de una empresa de las que creéis prudente tener, ¿qué hacéis con esos activos? Venderlos. Pero si los vendéis, ¿qué pasa con el valor de esos activos? Que cae. Y si cae el valor de esos activos,
la calidad de la moneda fiat mejora o empeora. Empeora, por tanto su demanda también empeora. Es decir, se genera una especie de círculo vicioso de que el dinero va siendo cada vez peor. Entonces, ¿la clave cuál es? Que el emisor de la moneda consiga estabilizar la expectativa de que, aunque se haya deteriorado durante un tiempo el valor de la moneda fiat, en el futuro ya no se va a deteriorar más. Si el valor de la moneda fiat se deteriora de una vez o se deteriora muy poquito a poco, la podéis seguir manteniendo en vuestro activo. Es decir, os habrán robado, pero si a partir de ese momento crees que ya no te van a robar más, pues puede ser útil. Es decir, imaginad que hay una inflación del 30%, pero a partir de ahí esperáis que la inflación ya sea del 0%. Vale, pues si tú tenías dinero en tu cuenta corriente te han robado un 30%, pero no tienes motivo para desprenderte ya de ese dinero, porque a partir de ahí tú lo que esperas, insisto, la clave es que tú lo esperes, obviamente, y eso no es nada fácil, pero si tú lo esperas que a partir de ahí ya tenga un valor estable, pues ya te fías y ya lo mantienes. Por tanto, la clave es conseguir estabilizar el valor de la moneda fiat. Si estabilizas el valor de la moneda fiat, consigues estabilizar su demanda. ¿Y cómo estabilizas el valor de la moneda fiat? Pues no generando la expectativa, por ejemplo, de que el gobierno va a estar emitiendo continuamente moneda fiat en cuanto lo necesite, despreocupándose del IPC, etc. Y este es el motivo, por ejemplo, por el que todos los bancos centrales del mundo tienen en sus estatutos el IPC máximo que voy a tolerar es el 2%. ¿Por qué? Si el Banco Central dijera el IPC máximo que voy a tolerar es el 100% al año, ¿creéis que alguien tendría moneda de ese Banco Central? Nadie. Es decir, el Banco Central asume el compromiso de gestionar la moneda, lo que os explicaba antes José Ignacio, de gestionar la deuda pública, también se gestiona la moneda. El Banco Central adquiere el compromiso de gestionar la moneda para evitar su depreciación. ¿Y evitar su depreciación qué significa? Que si hay muy poca gente que quiere tener moneda fiat, por ejemplo porque no necesita depósito de valor en moneda fiat, prefiere invertirla, lo que sea, no sobreimprimir moneda fiat. Que los activos que tenga el Banco Central en su balance sean activos de calidad. ¿Para qué? Porque si tiene que recomprar moneda fiat en el mercado, que pueda vender activos que tienen valor. Pues si tienes, lo que explicaba antes José Ignacio, si tienes deuda pública quebrada y quieres retirar moneda, eso no te lo va a comprar nadie. Bien, y por tanto esa moneda no la podrás retirar en cuanto su oferta exceda la demanda. Y es por eso que hay monedas fiat que tienen muy buena reputación, tienen muy buena prensa, el franco suizo, por ejemplo, o incluso el dólar, y hay otras monedas cuya credibilidad está destrozada, el bolívar. Por ejemplo, el bolívar fuerte, le pusieron fuerte para que pareciera eso más entidad, pero al final todo el mundo espera, tiene la expectativa de que el gobierno responsable último emisor de esa moneda te va a timar en cuanto pueda, y que tú la vas a tener en tu balance y se va a financiar el gobierno imprimiendo moneda, con lo cual te va a robar, y si tú esperas que te vaya a robar, tú no ahorras en esa moneda. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Si una moneda se espera que vaya a tener un valor muy inestable y no se consiguen estabilizar sus expectativas de valor estable, la gente no querrá tenerla en su activo. Y si la gente no quiere tenerla en su activo, ¿creéis que el Estado se podrá financiar emitiendo moneda? Es decir, el Estado en una hiperinflación no se puede financiar. ¿Por qué? Porque cuanta más moneda imprime, más rápidamente suben los precios y por tanto el valor real de lo que ha emitido se reduce. Imaginad que yo soy un Estado, ¿bien?, e imprimo 1000 euros y con 1000 euros hoy puedo comprar un coche, pero al imprimir 1000 euros la gente multiplica por 100 los precios de venta. Con esos 1000 euros ya no puedo comprar un coche, puedo comprar mucho menos. Por tanto, en una hiperinflación, cuanto más imprime el Estado, menos puede ir comprando, porque los precios suben más rápidamente de lo que se está imprimiendo dinero. De hecho, bueno, técnicamente en una hiperinflación los saldos reales de caja van cayendo, no suben. Es decir, con la brutal impresión monetaria que hay, cada vez hay menos dinero real en circulación, porque ese dinero, es decir, la masa total de dinero vale menos. Por eso, claro, se construían casas con papel moneda, o se utilizaba, en la hiperinflación alemana se utilizaba el papel para imprimir, para alimentar la hoguera,
para hacer fuego. Y de hecho Mises decía que el gobierno es el único emisor que consigue que el valor del dinero valga menos que el papel en el que está impreso. Y es eso, es decir, al final toda la masa que tienes impresa de dinero vale menos de lo que nominalmente valía. ¿Bien? Por tanto, no es verdad que el Estado pueda gastar ilimitadamente, porque si su única manera de gastar ilimitadamente es imprimir, y la gente sabe que va a imprimir y que va a imprimir sin límite, la gente no le va a querer vender su mercancía por esa moneda fiat, salvo a descuentos gigantescos. Descuentos gigantescos de valor en moneda fiat, que es hiperinflaciones. Y por tanto el poder de compra real del gobierno va a ser muy poco. ¿Vosotros creéis que Maduro se puede financiar muchísimo imprimiendo moneda fiat? No. No puede comprar fuera del país, ni siquiera, con esa moneda. Y dentro, cada vez le van pidiendo precios más altos. Por tanto, lo que puede ir comprando cada vez es menor. Al final es muy parecido a... ¿Un gobierno se puede financiar ilimitadamente emitiendo deuda pública? No, porque llegará un momento en que te la dejen de aceptar, que te la dejen de comprar, porque no se van a fiar de ti. Bien. Por tanto, segunda idea de la MMT, también refutada, no se puede el gobierno no puede gastar ilimitadamente imprimiendo moneda fiat, de la misma manera que no puede gastar ilimitadamente endeudándose, porque la gente no te lo va a aceptar. No te lo va a aceptar con el mismo valor que antes, por tanto tú cada vez vas a ir comprando menos. Cuanto más quieras comprar imprimiendo moneda, menor capacidad de compra vas a tener. Y eso cualquier gobierno de un país que no tenga el valor de su moneda fiat estabilizado lo entiende perfectísimamente. Es decir, cuanta más inflación hay, el gobierno menos se puede financiar. Bien, segunda idea, ¿quiénes pagan los déficits presentes, los déficits públicos presentes? Según la MMT, son las generaciones futuras. Bueno, la MMT dice, las generaciones futuras disfrutarán de la producción futura, la que haya. Es decir, imaginad que dentro de 10 años el PIB español es de 2 billones de euros. Bueno, pues los que vivan en España dentro de 10 años serán los que consumirán o invertirán, digamos, disfrutarán de esa producción de valor de 2 billones de euros. Igual da que hoy nos hayamos endeudado en el 100% del PIB o en el 50% del PIB. Da lo mismo. Es decir, la producción futura no se va a dejar de gastar o de consumir porque hoy tengamos deudas. Se va a gastar íntegramente. Y por tanto, si se va a gastar íntegramente, alguien la va a tener que gastar. Y por tanto, las generaciones futuras disfrutarán de la producción futura y las generaciones presentes disfrutarán de la producción presente. ¿Veis el punto exactamente de la MMT? Es decir, que lo que hay en el futuro, lo que se produzca en el futuro, será lo que se consumirá en el futuro, o lo que se disfrutará, se invertirá en el futuro. Por mucha deuda que tengas hoy, lo que hay en el futuro es lo que el futuro va a consumir y va a disfrutar. Si hoy debes mucho dinero, no habrá, bueno, ellos dicen, no habrá menos producción. Bien. De la misma manera, imaginad que hoy la deuda pública fuera del 200% del PIB, porque hace 10 años nos hubiésemos hiperendeudado. El PIB de hoy es el que estaríamos consumiendo hoy entre todos. Por tanto, no, ellos dicen no hay más. Bueno, aquí hay obviamente dos errores. Uno muy básico, y es que claro, en agregado, pues claro, imaginad que me debéis dinero y me lo pagáis. ¿Bien? Me debéis 100 euros y me lo pagáis. Vosotros tenéis 100 euros menos para gastar, yo tengo 100 euros más para gastar. En agregado nadie paga nada, porque yo tengo 100 más y vosotros tenéis 100 menos. ¿Bien? Pero eso no desmerece que vosotros tenéis 100 menos. ¿Bien? Esta es la idea al final keynesiana de no nos debemos nada porque nos lo debemos a nosotros mismos. ¿Bien? Por tanto, entre todos gastamos entre todos. ¿Bien? Y esto tiene dos errores. Uno que yo llamo el error estático, y es que una parte de las generaciones futuras, ahora lo vamos a ver en un gráfico, una parte de las generaciones futuras sí paga la deuda pública. Antes comentaba José Ignacio que la deuda pública no se paga nunca. Es verdad que no suele pagarse, podría pagarse, pero si ampliamos la definición de deuda pública, por ejemplo, el pago de las pensiones, etcétera, a los compromisos adquiridos hoy por el Estado, la deuda pública, una parte sí se paga, las pensiones se pagan. Bien. Entonces, las generaciones futuras
una parte de las generaciones futuras sí paga la deuda pública futura. Y esto creo que con el sistema público de pensiones se ve muy bien. Es decir, los trabajadores futuros pagarán la deuda de los pensionistas futuros. ¿Bien? Y el segundo error, que este no lo vamos a ver ahora con un esquema, es decir, no lo voy a desarrollar más, es que ellos asumen que la producción futura es independiente del nivel de endeudamiento presente. La deuda pública se emite para que el Estado gaste. Si el Estado gasta, el Estado escoge cómo se gasta y cómo se invierte y, por tanto, qué se produce y cómo se produce en el futuro. En una economía socialista, el Estado maneja toda la producción y decide qué invertir y cómo invertir. ¿Vosotros creéis que es irrelevante para la producción y generación de renta futura que el Estado determine más o menos inversiones hoy? No. Cuantas más inversiones planifique hoy el Estado, menor será la producción futura. Cuantas menos inversiones planifique hoy el Estado, mayor será la producción futura. Esto sería más largo de explicar, pero bueno, en general ya lo sabéis. Por tanto, si un Estado se endeuda mucho, es decir, si hoy un Estado maneja muchos recursos e invierte muchos recursos, desarrollará o implementará un tipo de inversiones que serán poco productivas y que por tanto harán que la producción futura sea muy alta. Si el Estado se dedica a dilapidar el dinero, por ejemplo, no sé, cavar agujeros y volverlos a tapar, pues obviamente eso impedirá que se utilicen los recursos, por ejemplo, para crear Facebook, para crear Apple, etcétera, y por tanto la producción futura será mucho menor. Pero vamos a ver el esquema del error estático. Lo que tenemos en T0 es un Estado que necesita pagar a un proveedor de servicios y no tiene dinero. ¿Y qué hace este Estado? Le pide prestado dinero a un inversor en deuda pública, emite deuda pública al mercado y alguien se la compra. ¿Bien? Por tanto, alguien ahorra en T0, compra deuda pública, ese ahorro se lo da al Estado y el Estado paga al proveedor de servicios. ¿Bien? ¿Qué sucede dentro de un año? Pues lo que sucede es que hay un contribuyente futuro al que se le cobran impuestos. ¿Para qué? Para que el Estado amortice la deuda pública, es decir, le devuelva el dinero que le prestó el inversor en deuda pública anteriormente. Por tanto, en el fondo, ¿qué ha habido aquí? Ha habido una redistribución intertemporal ¿entre quién? Entre el contribuyente futuro y el proveedor de servicios presente. Es decir, es el proveedor actual el que consume más de lo que debería, porque en el futuro el contribuyente consume menos de lo que debería. ¿Y esto cómo se consigue? A través del canal de la deuda pública. ¿Bien? El ahorrador, digamos que es el que hace de intermediario para que hoy haya gente que pueda consumir o gastar más de lo que debería, a cambio de que en el futuro haya gente que consuma o gaste menos de lo que debería. ¿Bien? Por tanto, sí hay una redistribución interna a cuenta de la deuda pública. Deuda pública significa que los contribuyentes, los que paguen impuestos, consumirán menos y los que presten servicios al Estado consumirán más. Bien, obviamente si sumas lo que uno consumirá de más y lo que otro consumirá de menos, en agregado no hay cambio en el consumo o no hay cambio en el gasto, pero obviamente eso no tiene ninguna relevancia. La relevancia es que yo he producido, a mí me quitas la producción y se la das a otro que no ha producido y que por tanto consume lo que yo he producido. Bien, segundo error, tercera proposición de la MMT, por tanto también refutada. Las generaciones futuras, una parte de las generaciones futuras sí pagan la deuda pública presente. Bien, cuarta proposición. Voy a usar unas pocas matemáticas, muy poquitas, sumas y restas, pero es que los propios de la MMT las usan y además si lo veis bien veréis el nivel de trampa argumental que llegan a utilizar los partidarios de la MMT. Probablemente lo hayáis visto en alguna ocasión. Ellos lo que dicen es que el sector privado no puede ahorrar o no puede pagar la deuda del sector privado si al mismo tiempo el sector público no se endeuda. ¿Y cómo prueban esto? Bueno, definamos el PIB como la suma de consumo, inversión y gasto público. ¿Bien? Esa es una definición posible de PIB. Otra definición posible de PIB, suma de consumo, de ahorro y de impuestos. Bien. Si unimos las dos, al final llegaremos a esto. ¿Y qué es esto?
que la diferencia entre el ahorro del sector privado y la inversión del sector privado, lo que podríamos llamar ahorro neto del sector privado, es igual al exceso de gasto público sobre la recaudación fiscal. ¿Qué es el exceso de gasto público sobre la recaudación? El déficit. ¿Bien? Por tanto, lo que ellos te dicen es, para que el sector privado pueda ahorrar por encima de lo que invierte, y ahorrar por encima de lo que invierte, ¿para qué? Para que tengas excedente con el que pagar tus propias deudas, necesitas que el sector público se endeude. ¿Bien? Entonces, esto parece irrefutable, porque al fin y al cabo son igualdades matemáticas y no hay más. ¿Bien? ¿Dónde está la trampa? Es un poco complicado de entender, pero os voy a poner varios ejemplos para que, a ver si lo terminamos de ver. Bueno, ellos dicen eso, que sin déficits públicos el sector privado no puede pagar su deuda. ¿La trampa cuál es? Que estas ecuaciones en realidad lo que están expresando son las relaciones entre sectores. Es decir, es verdad que para que el sector público se endeude con el sector privado, para que el sector privado se endeude con el sector, o tenga, mejor dicho, tenga créditos contra el sector público, el sector público se tiene que endeudar con el sector privado. Eso sí es cierto. Es decir, para que tú me debas a mí dinero, yo tengo que tener un derecho de cobro contra ti. ¿Bien? Eso no significa que dentro de un sector no se puedan pagar las deudas sin asistencia del otro sector. Es decir, imaginad que una empresa privada le debe dinero a otra empresa privada. ¿Puede el sector privado en su conjunto pagar esas deudas sin que el sector público se endeude? Sí. Ahora, si el sector privado le debiera dinero al sector público, ¿cuál es la única manera en la que el sector privado le podría pagar esa deuda que tiene con el sector público? Haciendo que el sector público se endeude con el sector privado. Eso es lo que os he explicado antes, Paco, de la compensación de deudas. Si yo te debo dinero a ti, yo solo te lo puedo pagar si tú me debes dinero a mí, en el fondo. O si tú me compras mi mercancía y me das el dinero y yo te la pago. ¿Bien? De hecho, os voy a poner otra ecuación un poco más desarrollada para que veáis el absurdo. Definamos el PIB sin la presencia del sector público, es decir, solo como la suma de consumo e inversión privado. ¿Bien? Y diferenciemos dentro del sector privado entre un sector privado, llamémosle acreedor, y un sector privado deudor. Por tanto, el PIB es la suma del consumo privado del sector privado acreedor, del sector privado deudor, es la suma del ahorro o de la inversión del sector privado acreedor y del sector privado deudor. Bien. Si hacemos el mismo ejercicio que antes, tendremos que, para que el sector privado acreedor pueda ahorrar, es decir, pueda obtener créditos frente al sector privado deudor, ¿qué tiene que hacer el sector privado deudor? Endeudarse con el sector privado acreedor. Es obvio. O al revés, para que el sector privado deudor pueda adquirir derechos de cobro contra el sector privado acreedor, ¿qué tiene que hacer el sector privado acreedor? En este caso, endeudarse con el sector privado deudor. ¿Bien? Pero aquí lo que tenéis es cómo el sector privado puede pagar sus deudas privadas sin que haya déficit público. Esto quizá lo entendáis mejor en el comercio internacional. Si España le debe dinero a Alemania, es decir, si tiene deuda exterior, si España tiene deuda exterior con Alemania, ¿cuál es la única manera en la que España puede pagar su deuda exterior a Alemania? Que Alemania se vuelva a endeudar con España. ¿Qué es endeudarse con España? Pues que le compre a España más de lo que le vende. ¿Eso significa que las deudas entre españoles no se pueden pagar sin que Alemania se endeude con España? No, eso es un disparate. Significa que las deudas que tienen los españoles con los alemanes solo se pueden pagar si los alemanes se endeudan con los españoles. Pero si un español le debe dinero a un español, lo que tiene que hacer es endeudarse en sentido inverso. Y ya está. De hecho, desde la óptica de la MMT, para que veáis el absurdo, y esto lo han reconocido los propios autores de la MMT,
la economía mundial en su conjunto no puede ahorrar. ¿Por qué? Porque necesitaríamos Marte para que Marte se endeudara con la Tierra, para que la economía mundial tuviese créditos contra Marte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos están hablando de saldos intersectoriales. Y estas ecuaciones sí valen para saldos intersectoriales. Es verdad que si Marte le debe dinero a la Tierra, para pagárselo, la Tierra se tendrá que endeudar con Marte. Pero si los terrícolas se deben dinero entre sí, no hace falta endeudarse con los marcianos. ¿Bien? Pero esto ellos creo que lo saben, pero siempre venden que el sector privado no tiene la manera de pagar sus deudas si el sector público no se endeuda. Y eso es falso, porque la totalidad de la deuda privada es deuda que tiene el sector privado con el sector privado. Por tanto, no tiene sentido reclamar el endeudamiento público. De hecho, la deuda pública que existe es deuda que tiene el sector público con el sector privado, no deuda que tiene el sector privado con el sector público. Es decir, el Estado se tendría que endeudar para que el sector privado pudiese pagar su deuda si el sector privado le debiera dinero al sector público. Pero es que es al revés, es el sector público el que le debe dinero al sector privado. Por tanto, ¿qué sentido tiene decir que para que pueda pagar sus deudas el sector privado, el sector público se tiene que endeudar todavía más, cuando ya le debe dinero el sector público al sector privado? Bien. Por tanto, cuarta proposición de la MMT refutada. Última proposición, la inversión genera el ahorro. Bueno, lo que dice la MMT es que el ahorro es el registro contable de la inversión. Y esto, en cierta medida, es cierto. Si definimos inversión como activo y ahorro como pasivo, es decir, el activo, ¿qué es? En lo que tengo invertido mi capital. ¿Qué es el pasivo? Las fuentes con las que he financiado mi capital. Por tanto, podéis equiparar el activo con los bienes de capital, con los bienes de inversión que yo tengo, y el pasivo con las fuentes de financiación de esos bienes de capital. Y contablemente sabemos que es así y que solo puede ser así, que activo es igual a pasivo. Y por tanto, podríamos decir que ahorro o que inversión es igual a ahorro. Si esto es así, ¿qué sucede? Que no puede aumentar el activo sin que lo haga el pasivo y viceversa. Es decir, que si yo invierto más, ¿qué pasará con el pasivo? Imaginad que yo ahora me construyo una casa. Bien, eso es inversión, podríamos decir. ¿Qué pasará con mi pasivo, con mi ahorro? Que habrá aumentado, porque habré incorporado la casa a mi patrimonio y por tanto mis fondos propios serán superiores, serán mayores. ¿Bien? Es decir, el lado del activo no puede aumentar sin que lo haga el lado del pasivo. Y lo que ellos dicen es, ¿por qué no aumentamos el lado del activo, que es la inversión? Y eso hará que automáticamente aumente el lado del pasivo. ¿Bien? Es un poco más complejo a través del multiplicador keynesiano y demás, no voy a entrar en esos detalles porque es demasiado complicado y además porque en el fondo es lo mismo, es decir, no hay mucha diferencia. Vale, la clave del error, ¿dónde está? Que activo sea igual a pasivo y que por tanto cuantitativamente y nominalmente ahorro sea igual a inversión no significa que el ahorro esté coordinado con la inversión. Definamos ahorro como el tiempo durante el cual renuncio a consumir y definamos inversión como el tiempo durante el cual me dedico a producir bienes de consumo futuros. Bien, cuando los austríacos dicen el ahorro tiene que financiar la inversión, lo están diciendo por esto. Es decir, si yo quiero dedicar 5 años a producir bienes de consumo futuros, yo tengo que estar dispuesto a renunciar a consumir durante 5 años. ¿Por qué? Porque los bienes de consumo futuros llegarán en 5 años. Por tanto, tengo que estar dispuesto a no consumir durante 5 años. Si yo quiero consumir en un año, no puedo invertir a un plazo de 5 años. Y aquí también veis el problema del descalce de plazos, ¿no? Es decir, ¿por qué si estoy invirtiendo a 5 años y ahorrando a 1, eso es inconsistente? Por tanto, ¿qué es la coordinación entre ahorro e inversión? Si el perfil del ahorro, si no queréis hablar de ahorro en general, quizás más claro hablar de si el perfil temporal del ahorro y de riesgos podríamos añadir, si el perfil temporal del ahorro no coincide con el perfil temporal de la inversión, habrá descoordinación intertemporal. Es más, si la disponibilidad de recursos ahorrados
lo que llamaríamos ahorro real, no coincide con la disponibilidad de recursos invertidos, lo que llamaríamos inversión real, también habrá descoordinación intertemporal. Imaginad que yo os imprimo una cantidad ingente de papelitos y decís, con esto puedo contratar a un trabajador, comprar una casa, etcétera. Dice, ¿qué capacidad de inversión más grande tengo? Pero luego resulta que el resto de la gente sigue comprando casas como antes, sigue contratando trabajadores como antes, etcétera. Si vosotros vais a gastar esos papelitos, ¿qué sucederá con el precio de las casas y el de los trabajadores? Que subirán. ¿Bien? ¿Vosotros podréis comprar todas las casas y todos los trabajadores que queríais? No. Por tanto, como no ha habido un aumento de ahorro en términos de recursos, es decir, como la gente no está dejando de consumir y de utilizar casas, trabajadores, etcétera, vosotros no podéis comprar todas las casas y todos los trabajadores que queréis. Dicho de otra manera, que haya muchos papelitos no significa que haya mucho ahorro. Bien. Ni que haya muchos recursos disponibles para que vosotros los invirtáis. Bien. ¿Esto por qué es importante? Pues porque hay dos ejemplos muy claros donde evidentemente el balance no es capaz de mostrar la coordinación entre ahorro e inversión. Por ejemplo, ¿las burbujas de activos significa que hay más recursos reales disponibles? Imaginad un señor que tiene un local comercial que vale 1 millón de euros. Sus fondos propios son 1 millón de euros. Si hay una burbuja de activos y ese local comercial vale 2 millones de euros, sus fondos propios aumentan en 2 millones de euros. Aumentan a 2 millones de euros. Si está contabilizado un principio de prudencia. Sí, bueno, pero si se ajusta. ¿Eso significa que el ahorro ha aumentado de 1 a 2 millones de euros? ¿Hay más recursos reales dispuestos para ser invertidos? No, el local comercial que hay es el mismo. ¿Bien? Por tanto, que aumente el valor del activo no significa necesariamente que haya más recursos disponibles. Y si no hay más recursos disponibles, no hay más inversión. La inversión aquí es la misma. Ese es el local comercial. Luego, el descalce de plazos. El descalce de plazos indica que el perfil entre el ahorro y la inversión no está coordinado y por tanto no hay coordinación entre ahorro e inversión. Imaginad una inversión a 200 años de 1 millón de euros. En el balance figurará una inversión a 1 millón de euros que se financia con deuda a un año de 1 millón de euros. Sobre el balance lo que veremos es activo igual a pasivo, por tanto ahorro igual a inversión. Pero es obvio que el perfil de esa inversión, que es a 200 años, no encaja y no está coordinado con el ahorro a un año plasmado en la deuda a un año. Bien. Por tanto, el hecho de que el activo sea igual al pasivo no significa que el perfil del ahorro y la disponibilidad de recursos reales sean la misma. Bien. Por tanto, si un banco, por ejemplo, aumenta sus préstamos, lo que podríamos llamar la cantidad nominal de inversión del banco, es verdad que incrementa sus depósitos, la cantidad nominal de ahorro, pero no es verdad que aumente ni la disponibilidad real de factores productivos ni que esté coordinando ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque un depósito es a la vista y un préstamo puede ser a 30 años. Por tanto, ¿la inversión crea el ahorro? Si definimos ahorro simplemente como cantidad contable de pasivo, sí. Pero la inversión no crea ahorro con el perfil y con la disponibilidad real de recursos necesario para financiar esa inversión. Por tanto, que los bancos se pongan a prestar masivamente no significa que se van a poner a invertir masivamente de manera sostenible. Invertirán masivamente de manera insostenible y justamente eso es el ciclo económico. Por tanto, para terminar, la MMT es una mala teoría del dinero. El Estado no es omnipotente a la hora de crear y gestionar el dinero. Al ser una mala teoría del dinero, es también una mala teoría financiera. Como no entiende la manera en que funciona el dinero, tampoco entiende el proceso necesario de coordinación entre ahorro e inversión. Y como es una mala teoría financiera, es una mala teoría económica.
al no entender el proceso de coordinación entre ahorradores e inversores, tampoco entiende el proceso económico en general. Es decir, no entiende la necesidad y los procesos por los que se asignan recursos escasos a aquellos usos que son intertemporalmente más valiosos. Y por tanto, es una teoría económica con pies de barro y profundamente equivocada, que no entiende el fundamento básico de la macroeconomía, que es la teoría del dinero, que no entiende el derivado de la teoría del dinero, que es la teoría financiera, y que al no entender la teoría financiera no puede explicar la teoría económica. Muchas gracias.